Protohistoria del Próximo Oriente. ¿Dónde se produce? En el Próximo Oriente, concretamente en lo que se denomina Creciente Fértil, el arco formado desde las montañas iraníes, este Babilonia y Asiria, y cadenas montañosas en el Tauro, en el Líbano. ¿Cuándo? Del octavo milenio al tercer milenio antes de Cristo. ¿Cómo se producen los hechos? Diferentes civilizaciones se desarrollaron a lo largo del río Tigris, Éufrates y Nilo, denominándose civilizaciones hidráulicas. Los primeros asentamientos en Mesopotamia, llamados así por los griegos como país entre ríos, que se extiende entre el Éufrates y el Tigris y Asia Menor, pertenecen al Neolítico, caracterizado por la existencia de agricultura, ganadería y cerámica. Las diferentes culturas que se forman son la cultura natifiense, desde el décimo al octavo milenio antes de Cristo, principal cultura palestina que conoce la recolección y estadios agrícolas, estructuras en Jericó del 8000 al 7000, murallas 2000 habitantes y cabañas circulares, economía, recolección, agricultura y caza, cerámica, precerámico A, sin continuidad con el neolítico, cultura tauniense del séptimo milenio, no es prolongación del natufiense, y con Jericó destruida se establecen los nómadas. Estructuras, monumentos megalíticos y casas rectangulares rodeando un patio. Economía, agricultura y caza. Enterramientos, cráneos rellenos de arcilla y conchas en los ojos, posiblemente culto. Cerámica, precerámico B, y la cerámica no aparece hasta el 5500 en el valle Yarmouk. Cultura Jalizar, del séptimo milenio. Cultura tipo natufiense tauniense con hornos de paja y agricultura. Estructuras en cabañas circulares como en Jericó y algunas rectangulares. Economía, agricultura, indicios de ganadería e importación de obsidiana. Enterramientos, cráneos similares al tauniense bajo las casas. Cultura Satal Huyuk, del 6500 al 5650. 10 niveles datados por carbono 14, con indicios de alfarería a mano, se extendió al Konya pero desaparecieron. Estructuras, metrópolis y murallas y casas en forma de colmena. Economía, agricultura, indicios de pesca, importación de obsidiana, mármol y alabastro del Tauro. Cerámica, sellos de arcilla como marcas de propiedad y utilización del cobre y plomo para decoración. Cultura de Jarmo, del 6750 al 6500. Asentamiento neolítico más importante, con desarrollo de metalurgia de cobre y plomo. Recolección de conchas y caracoles. Estructuras, casas rectangulares con habitaciones, paredes de arcilla y techo de caña mezclado con barro. Economía, agricultura, ganadería, cabra doméstica, habilidad con la obsidiana trabajada. Enterramientos fuera del poblado y cerámica fina, bruñida y cocida al horno, con tumbas sin ofrendas y algunas figurillas de diosa madre y animales. ¿Por qué se desarrollaron los hechos? Debido al aumento demográfico, estas comunidades agrícolas y pastoriles pasaron a formar parte de una sociedad jerarquizada con la aparición de la escritura, en un periodo de transición entre el neolítico y la historia, denominado como protohistoria. Se divide en 6 horizontes culturales, 3 de ellos al norte y 3 al sur. Periodo Hasuna, del 5800 al 5500. A 35 kilómetros de Mosul, con 6 niveles, utilizaban el sílex, conservaban el grano en recipientes de arcilla incrustados en el suelo como silos y cocían el pan. Estructuras. Eran casas mayores y mejores construidas. Economía basada en la agricultura, ganadería y caza. Los enterramientos los niños eran enterrados en jarras de arcilla bajo las casas y los adultos al exterior. Y la cerámica era pintada, no figurativa, figurillas de arcilla de mujeres desnudas sentadas, sellos y fusayolas de terracota. Periodo Samarra, del 5600 al 5000. Pudieron ser antecesores de los ubadienses y estos a su vez de los sumerios.
Eran agricultores, cazadores, pastores y pioneros en irrigación, aprovechando las crecidas del Tigris. Vasos de mármol traslúcidos y sellos como en el periodo Hasuma. Estructuras. Los centros del poblado tenían foso y las casas eran de ladrillo crudo, alargado y en forma de cigarro. En cuanto a la economía, se basaba en la caza, la ganadería y la agricultura, en cosechas de trigo, avena, cebada y lino. Los enterramientos de los niños eran enterrados en largos recipientes y los adultos bajo las casas en posición fetal, con vendas y betún. La cerámica era bella, de color beige, poco rugosa, decorada con geometrías en rojo oscuro o temas figurativos. Figurillas de terracota femeninas con pastillas de arcilla en los ojos en forma de grano de café y cráneo alargado como en Ubaid. Figurillas de terracota con alabastro, ojos incrustados en nácar y grandes cejas. De betún, grandes cejas de betún parecidas a las sumerias. Cruz gamada aparece con frecuencia como motivo decorativo. El periodo Jalaf, del 5500 al 4500, con amuletos en forma de toro y doble hacha. Estructuras, calles pavimentadas y construcciones en forma de toloi, parecidas a las tumbas micénicas. La economía era de gran importancia el comercio de obsidiana. En los enterramientos presentaban inhumaciones y algunos casos incineración. La cerámica era la más bella jamás fabricada en Mesopotamia, con figurillas en forma de paloma o mujer, algunas sentadas sujetándose los pechos, como talismanes para la esterilidad o diosa madre, sustituida hacia el 5000 por el Obeid o el Ubaid. Periodo el Ubaid I, del 5000 al 3750, o fase Eridú. Referencia al pequeño montículo hotel a pocos kilómetros de Ur, con 19 niveles al excavar un zigurat con 17 templos superpuestos. Estructuras. Templos construidos con grandes ladrillos crudos, ligados con mortero de arcilla, con larga celda, rectangular, bordeada de habitaciones. La mayoría se elevaban sobre una terraza a la que accedían por una escalera. Cerámica. Era de excelente calidad, clásica del Obeid, encontrada en los niveles 11 al 6, mientras que en los niveles 5 y 1 se hallan del periodo Uruk. Por lo tanto, hay continuidad cultural. El periodo el Obeid II, del 5000 al 3750, comprende el neolítico final con la expansión al Mediterráneo, progreso metalúrgico, demográfico y mejor nivel de vida. Utensilios de piedra y cocción de arcilla en hornos. Aparición del arado, el carro de 4 ruedas y aumento de la natalidad. El aumento de riqueza llevará al revolucionario periodo Uruk. Estructuras en Eridú IV se encuentran el templo tripartito típico sumerio. En cuanto a la economía, irrigación, navegación y comercio. Dominio del templo. Los sacerdotes dirigen el culto, la economía y la administración. En cuanto a la religión, hay adoración a los primeros dioses similares a Sumer. La cerámica es marrón oscuro sobre fondo verdoso y según Frankfurt Spießer, los hombres de esta cultura serían los primeros sumerios y según Kramer, los primeros protosumerios. Periodo Uruk, desde el 3750 al 3150 y con datación del carbono 14, 4114 más menos 160 años. Con los primeros establecimientos urbanos en Mesopotamia, siendo un protourbano tardío. Presenta cilindros sellos más antiguos con primeras escrituras hallados en los niveles 5 y 4, en torno al 3300. En niveles 4 se encuentran tablillas con numerales, sistema sexagesimal y pictogramas. Estructuras. Se utilizaban ladrillo plano convexo y se construyen murallas en Uruk. En Eridú, Ur y Lagash se encuentran templos de gran tamaño. En niveles 6 se encuentra el uso de pequeños adobes planos convexos, grandes y cuadriculados.
decoración con arcilla de cabeza pintada en muros exteriores de los templos. Religión, evidencias de la zona sagrada del Eanna, de Uruk, dedicada a la diosa Inanna. Niveles anteriores al 4, con varios templos adosados, unidos por columnatas y patios, con figurat del templo al dios Anu, pero aún falta investigar algo más. Periodo de Jemdet Nash, desde el 3150 al 2900. Se superpone a la fase Uruk, unidad templo-palacio y función real sacerdotal, gobernada por Helén junto con hombres ancianos. Existían obreros y jerarquía social. Utilizaban el cálculo y la contabilidad. Economía. Era un periodo urbano con el templo como centro económico. Existía comercio con Irán y Egipto. Religión. Deidades Inanna, futura Ishtar de Acadia, An, el cielo, y Enlil. Cultura. El desarrollo cultural mesopotámico tuvo un gran soporte étnico y lingüístico mixto, sumerio y semita, desde la aparición de la escritura, y subsiste de esta mezcla variaciones en el tiempo y el espacio. Es importante analizar el origen del pueblo sumerio y los elementos típicos de la Sumeria posterior, ya que este pueblo podría haber sido autóctono en la zona, y algunos historiadores postulan que a partir de la fase Obeid ya eran sumerios. Causas y consecuencias. El aumento demográfico en una zona fértil como fue el Próximo Oriente y concretamente Mesopotamia originó la evolución de la sociedad urbana jerarquizada. Ello generó una identidad social, cultural y religiosa que con el tiempo se segmentará en una gran variedad de lenguas y etnias, sin olvidar que la raíz de todas ellas proceden de los primeros asentamientos neolíticos del Próximo Oriente.